dentro del programa. Así que lo vamos a ir de a poquito poniendo en pantalla porque no está solo, Valen. En este caso está acompañado Enzo de Brian Meyer, que va a estar obviamente participando de esta charla. ¿Cómo andas, Enzo? ¿Todo bien? Bienvenido a la mañana de la 104.3. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo me reciben en el estudio? Perfecto, Enzo. Estamos acá con Valen. Hola Bueno, Valentina, ¿estás bien ¿cómo estás acompañado? Valen? ¿Cómo? ¿Estás bien acompañado? Estoy bien acompañado, sí, estoy con Brian Mayer, donde estuvo recién reunido con los concejales, también parte del centro comercial, donde nos va a comentar un poco sobre su nota, su proyecto, en el ámbito también de lo que se va a venir muy pronto, de lo que se va a debatir, pero ya te doy la comunicación con él, así pueden hablar de todo lo que se trató en la reunión del día de hoy, que comenzó aproximadamente a las 9 de la mañana y finalizó hace unos breves minutos. Brian. Perfecto. Pasale el retorno. ¿Cómo Ahí andas, te está escuchando, Brian? Mariano. ¿Todo bien? ¿Qué Buen tal, viernes Mariano? para Equipo, me vos. voy a hacer un poco más atrás porque creo que el camarógrafo me corta la cabeza, me voy a tener que sentar. Tenemos diferencia acá de Y estatura claro, sos con el cronista. bastante más alto que el cronista, pero no, dentro de todo ya estamos en cuadro. Bueno, Brian, son semanas movidas para vos porque fuiste un poco el impulsor del proyecto, ¿no? Del Riggy Rafaelino y con todo lo que eso fue generando a posterior con la propuesta del Ejecutivo. ¿Cuál es la noticia de la actualidad? ¿De qué se habló en el día de hoy? Mirá, me quedo justamente con lo último que dijiste y que es parte del planteo inicial. Que el Poder Ejecutivo y el Consejo de la Municipalidad de la Ciudad de Rafaela, perdón, hayan habilitado una instancia de diálogo y discusión. Celebro que más allá de las diferencias que se plantearon y que se discutieron en términos de respeto, con calidad institucional, también cada uno argumentando por qué sostenía lo que sostenía y con eso me meto también en lo que a ustedes quizás les interesa escuchar, que es en definitiva lo más importante. Uno detecta en ambos proyectos, el que he presentado junto a mi equipo y el que ha también intercedido el Partido Justicialista en la convocatoria, y por otro lado el proyecto del oficialismo, básicamente tiene algunas diferencias en lo que tiene que ver con los pisos de inversión por parte del sector privado, ya sea empresas o firmas que vengan de afuera, como también aquellas a nivel local, y los tiempos, los plazos del beneficio. El resto de las cuestiones, lo que tiene que ver con la necesidad de sumar herramientas que estimulen la inversión, que estimulen el empleo directo e indirecto. Estamos todos de acuerdo e insisto, las diferencias se han planteado en un ámbito, primero, institucional, que es lo que celebro, y por otro lado, con respeto, que creo que es lo necesario y se ha instaurado así una línea de diálogo con el compromiso de todas las partes de seguir avanzando en tratar de limar esas diferencias para que surja un proyecto, perdón, de consenso y de mi parte, también lo comentaba en la reunión, seguir avanzando en otras herramientas, así como en su momento aquí se habló del oeste productivo, el proyecto ahora del noroeste productivo en lo que tiene que ver con el suelo industrial, ahora se está hablando del RIMI o del RIGI, este régimen de incentivo municipal a las inversiones, y vamos a tener que hablar también en un futuro cercano y también vamos a estar presentando nuestro proyecto en breve en lo que tiene que ver con estabilidad fiscal. Estamos ante una situación de desaceleración en lo que tiene que ver con el índice inflacionario y sin embargo lo vemos en los debates locales últimamente. Hay todavía intenciones de seguir aumentando las tasas en índices que no representan ni reflejan la situación, por ejemplo, de la inflación. Entonces hay que darle garantías al vecino y al sector privado para justamente también garantizar y darles protección frente a políticos que a veces se alejan de ese tipo de criterios de cuidar el bolsillo del privado, y entonces que ya haya una herramienta que por lo menos por los próximos 2 años, donde tenemos la tranquilidad y la proyección de que la inflación por lo menos va a estar estable en índices bajos, que pueda también protegerse, que no haya incrementos desmedidos en las obligaciones tributarias. Bueno, me parece súper positivo que como bien arrancaste esta respuesta, bueno, le cuentes a la gente que se está trabajando con respeto, buscando que las herramientas sean las mejores para la ciudadanía, porque esto obviamente por ahí, no sé, la persona que está escuchando este programa y dice, y bueno, ¿y a mí qué me modifica en el día a día? Bueno, estas grandes inversiones después se derraman, ¿no? Obviamente para toda Sí, la Mariano, comunidad. perdón que te interrumpa, porque Sí. justamente diste en la tecla en un tema que también planteé en la reunión. Creo que es un error tratar de acotar un esquema de incentivos solamente a grandes inversiones. Creo que la realidad
de la ciudad con su entramado productivo y de industrias, empresas, comercios y servicios que se ofrecen a nivel local, como aquellos potenciales inversores, tienen algunas diferencias bastante sustanciales con lo que tiene que ver con el RIGI nacional o algunos proyectos apuntados exclusivamente a grandes inversiones. Digo, hoy celebramos que en la provincia de Santa Fe, especialmente en la localidad de Timbúes, se está acogiendo al RIGI una empresa que tiene que ver con un puerto que se va a poder establecer allí, con el flujo que eso significa, y ahí te respondo un poco lo que vos decías, el derrame de la economía. Esto genera no solamente empleo directo, la secretaria reconocía recién que aquí en la ciudad de Rafaela en los últimos tiempos bajó la cantidad de empleo formal. Entonces, este tipo de iniciativas prevé también que el beneficio se dé a las empresas en tanto y en cuanto más del 80% de su planta de empleados a incorporar, que estamos hablando de pisos que van desde 15 y 30 empleados hacia adelante, o sea, a mayor cantidad, sean de la localidad de Rafaela. Es decir, que no venga una empresa de afuera con empleados de afuera o que trabaje mediante home office. No, estamos hablando de cuestiones tangibles también en lo que tiene que ver con la generación de empleo, más allá también del empleo indirecto. Cuando acá hablamos de infraestructura, de establecimiento de nuevas industrias, así sea de galpones o tinglados, estamos hablando de mano de obra, de material que se compra, de consumo que se genera también en la ciudad, en los kioscos, en los comercios, en la cadena hotelería, en aquellos casos donde hay que traer empleo profesional que no se tiene en la ciudad. Hay también la generación de la necesidad eventualmente de nuevas carreras o profundizar la oferta académica. Digo, tiene un beneficio directo e indirecto en la población realmente amplio y por eso celebro que haya consenso, que tenemos que avanzar en esa línea. Insisto, lo único que queda por pulir son los pisos y los plazos. Pero esto, perdón Mariano que insista, me parece muy importante. Sería un error limitarnos solamente a grandes inversiones porque estaríamos dejando afuera a un montón de inversores y empresas locales que quieren invertir, pero que quizás los montos no llegan a alcanzar esas cifras que son bastante altas. Clarísimo, y creo que es por ahí el camino. ¿Cómo es la hoja de ruta de este proyecto? Y si tenés aproximadamente un tiempo en el cual vos dirías, bueno, dentro de algunos meses esto ya va a estar aprobado y en funcionamiento. Confío en que sí, sé que institucionalmente, y todos lo sabemos, el Consejo está próximo a la asunción de nuevas autoridades, también de nuevos concejales, y eso por ahí también pueda generar algunos cambios y habrá que hablar con las autoridades que continúen o con aquellas que lleguen, cuál es el timing que quieren darle, porque esto es, insisto, una discusión y una conversación institucional y uno está sujeto a los tiempos del Consejo y también del Poder Ejecutivo local, pero creo que el espíritu que ha quedado planteado aquí, tanto por el oficialismo como las distintas vertientes de la oposición, es seguir conversando, pulir las diferencias que estamos teniendo y en el corto plazo presentar un proyecto consensuado y que se discuta directamente en una sesión del Consejo. Así que tengo expectativas de que esto sea tratado en el corto plazo o, por qué no, incluso pueda incluirse en extraordinarias. Brian, Valentino Rosso te saluda acá desde los estudios. Un gusto. En las reuniones que escuchábamos que, por ejemplo, en Buenos Aires la municipalidad de 3 de febrero ya tiene aplicado el RI, si no me equivoco. ¿Vos te pudiste comunicar con ellos, bueno, para ver cómo funciona y demás en su localidad? Sí, de hecho, públicamente lo he manifestado y hemos compartido distintos materiales junto a autoridades, como por ejemplo la secretaria de Finanzas de ese municipio que me recibió y que estamos en contacto telefónico y que se ha puesto también a disposición para asesorar. De hecho, también están en contacto, de hecho, con las autoridades locales de Rafaela para también tomar la experiencia. Uno es consciente que el entramado productivo, social, económico, lo que tiene que ver con el conurbano, que no tiene nada que ver o tiene severas diferencias con el entramado geográfico y demográfico que tiene Rafaela, pero ellos se han animado a este tipo de medidas y están teniendo resultados más que favorables. Entonces, ahí es donde también uno se termina convenciendo de que haciendo los ajustes para que justamente sea adaptable, pero también aplicable en la ciudad de Rafaela, esto puede llevarse adelante y generar también un flujo de movimiento económico, pero principalmente en lo que decía Mariano, de generación de empleo directo e indirecto, muy importante. Por eso, y lo planteé también en la reunión en línea con la respuesta que recién daba, creo que no hay tiempo que perder, por eso también planteé de que si todos estamos de acuerdo en que hay que generar esta herramienta, pero solamente se está retrasando por una discusión política de algunos detalles que hay que pulir y asimilar, que también se den herramientas de retroactividad
para, por ejemplo, aquellas empresas locales que eventualmente ahora se estén mudando hacia algún sector estratégico, como el PAER o el Parque Industrial, que se prevé en ambos proyectos de ordenanza, que haya retroactividad y que esos proyectos, esas inversiones también sean alcanzadas una vez que esta ordenanza finalmente sea promulgada. Bueno, Brian, muchísimas gracias por este contacto. Cierra la nota Enzo desde el ¿Te puedo lugar. agregar algo muy cortito, Sí, Mariano? sí, Perdón. por favor. Reforzar lo que te decía al principio, y que no es una discusión que termina acá. Personalmente me he comprometido y estamos trabajando en lo que tiene que ver con generar un proyecto y establecer lo que tiene que ver con la estabilidad fiscal para los próximos tiempos. Y también de cara a la autonomía municipal que se ha puesto de manifiesto con la nueva constitución de la provincia de Santa Fe, y también con la posibilidad de que el presidente Javier Milei lleve adelante una reforma tributaria en los próximos tiempos. He dejado abierta la posibilidad y también mi intención de mantener el diálogo en esta mesa interagencial entre el centro comercial, el municipio y el consejo para discutir lo que tiene que ver también con revisar el planteo, de la tributación local en Rafael. ¿Qué va a pasar con el DREI? ¿Qué va a pasar con la provincia, los ingresos brutos y las distintas alícuotas? Digo, no alcanza con que Nación lleve adelante este tipo de medidas que benefician al privado si después no tiene su réplica a nivel provincial y local. Por eso digo, esto forma parte de una agenda que va más allá de este hito particular. Perfecto. Gracias, Brian, por estos minutos y Enzo cierra la nota ahí en el móvil. Sí, Mariano, lo más importante es lo que comentó Brian, de lo que se debatió el día de hoy, pero también quiero tocar uno de los temas que también va a ser muy tajante en estos meses, ya que estamos entrando a meses de graduaciones y meses de eventos privados, y uno de los temas que también toca a Brian hace muy poco, unos meses, es sobre que se está cobrando el derecho a la música en el ámbito de los eventos privados, y yo quiero saber de cómo lo está viendo, porque en Santa Fe, en la capital, se está tomando algunos temas judiciales, y quiero preguntarle en el tema de cómo se está viendo actualmente, si se está llevando a cabo algo más de lo que ya sabemos, de que a los eventos privados se les sigue cobrando, a pesar de que hay una ley que no se tiene que pagar este monto, pero bueno, Brian quería saber su opinión de cómo se está viviendo actualmente. Sí, yo presenté un proyecto frente al Consejo para reforzar justamente lo que recién decía, medidas nacionales que necesitan acompañamiento a nivel local. No puede ser que en Rafaela, de hecho, hemos visto en las últimas horas al gerente, por ejemplo, de la Sociedad Rural de Rafaela, justificando por qué siguen cobrando algo que por decreto, que interpreta una ley nacional, ya no debe cobrarse. No puede ser que una fiesta de egresados, una fiesta de 15, un casamiento o lo que sea que uno quiera hacer con sus amigos o sus familiares, a veces tengas que pagar más a estas entidades colectivas de cobro que lo que terminás pagando por el alquiler de un salón, digo. Y acá hay que ser conscientes en la necesidad de informar. El decreto está firme y no contradice ni está por encima de una ley. Justamente es un decreto que interpreta y promulga una ley que lanza un concepto que es el de republicación o ejecución musical pública. Lo que hace el decreto firmado por el presidente hace ya más de un año, o sea, hace más de un año que se están cobrando cosas que no se tienen que cobrar. Entonces, lo que hace el decreto es interpretar y ejecutar qué se entiende por ejecución pública. Y en este caso lo que dice es que más allá de que se cobre una tarjeta o no, mientras sea a través de una lista de invitados, es decir, un evento privado donde uno convoca a familiares, amigos o lo que sea, no tiene que pagar. Distinto es el caso de un boliche, de un restaurante que después comercializa y cualquiera puede ir a acceder porque se sienta a comer o lo que sea. Acá estamos hablando de eventos privados, digo, cualquiera de nosotros para Navidad o Año Nuevo seguramente nos sentamos en un patio y capaz que a las 2:30 de la noche estamos escuchando música. Bueno, los que no tienen un patio y quieren alquilar un salón, una sede vecinal o lo que sea, ¿cuál es la diferencia entre ese que escucha música en el patio de su casa que aquel que alquila un salón? Y aquellos que usan la excusa de que van a recibir, si no se paga SADIC o ADICAPIF, van a recibir la denuncia como institución. El mensaje es: tienen los instrumentos legales que son la ley y el decreto para protegerse frente a la avivada de estos individuos que quieren seguir cobrando. Y lo digo por última vez, los vecinos, los salones o lo que sea que lleve adelante un evento privado, por más que escuche rock and roll, Daddy Yankee o la Sole Pastoruti, y si come pollo, milanesa o asado, no tiene que pagar ni SADAIC ni ADICAPIF.
Es un tema, digamos, que quería tocar porque es lo que se va a vivir en los próximos meses, seguramente habrá grabaciones, pero es un tema ya también finalizando el año y finalizando varios mandatos en el ámbito concejal, es el tema que tocó a Augusto en los meses anteriores y por eso quería finalizar con esto, Mariano, tomar unos minutos de Brian para que hable sobre... Sí, sí, estuvo muy bien la pregunta porque aparte es un tema que a la gente le importa, como hablábamos al principio de, bueno, de cómo se derrama el tema del empleo y de las grandes inversiones acá también. Esto es algo que toca a toda la comunidad, todos hemos hecho alguna vez algún evento y hemos tenido esa situación, así que me pareció pertinente la pregunta. Gracias, Enzo, y saludo nuevamente a Brian. Un abrazo. Muchas gracias, Mariano. Seguimos en el estudio. Dale, ahí pasó el señor Enzo Monroy junto con Brian Mayer contando un poquito, Valen, todo lo que tiene que ver, bueno, con este régimen de grandes inversiones y no tan solo de grandes inversiones, como bien lo aclaró. También de pequeñas. De pequeñas inversiones y bueno, después ya finalizando con el tema de los famosos impuestos a la música. Y una cosa también que decía, claro, falta poco para que asuman los nuevos concejales. Exacto. Dentro de poco entraremos en la cuenta regresiva, el 10 de diciembre. Es más, queda una sola sesión de consejo con los concejales actuales y luego ya estaríamos ante la presencia de Fabricio de la Santa, Milagro Zafra, Juan Escabino y Maximiliano Postovide, recordando que Valeria Solterman renueva banca y ahí empezaremos con una nueva etapa y un consejo muy diferente, creo yo, al que tenemos hoy en día. Sí, sin duda, sí va a haber tela para cortar, ¿no? En los próximos meses a partir del 10 de diciembre. Y hablando de eso, y ya nos vamos a la pausa porque estamos un poco atrasados en ese sentido, hubo una especie de spoiler, de anticipo de lo que se viene. ¿Qué es Entre Bancas? ¿Qué es Entre Bancas? Bueno, se viene un segmento ahí, que lo van a poder ver en YouTube, en Instagram. Entrevistas desde el lado más íntimo, podríamos decirle, a los concejales que salen y a los que entran. Así que son 9 capítulos, recordando que Valeria Solterman renueva banca. Así que 9 capítulos que los vamos a ir estrenando de a poquito. No somos como Netflix que te metemos de una y te lo maratoneas. Pero de a poco lo vamos a ir mostrando. Bueno, así que estén atentos. Estén atentos a Minuto Rafaela en YouTube y también en nuestra cuenta de Instagram y en el resto de las plataformas donde vamos replicando absolutamente todo el contenido. Pausa, Valen. Y ya volvemos. Ya, pará, antes de la pausa. Vamos a seguir viajando por la ciudad ahora, porque yo dije, ¿a dónde nos vamos? Me voy a la pausa y me acaba de entrar un mensaje. Y dije, bueno, pará, vamos a ordenarnos. Porque ya fuimos a todos lados, ya estoy como perdido de tantas vueltas que dimos. Pero ahora en un ratito nos vamos a Materia Premium. ¿Te parece? Vámonos. Pausa.